Hola, hoy vamos a hablar del bloque 7, la restauración borbónica, la implantación y el financiamiento de un nuevo sistema político de 1874 a 1902. Este bloque se subdivide a su vez en tres temas. Vamos a hablar aquí del primero de ellos, que es el 7.1, la restauración borbónica, 1874-1902, cánones del castillo y el turno de partidos, y la constitución de 1676. En este tema, como podéis ver, nos tenemos que centrar en lo que es en la explicación general de lo que es el sistema de la restauración y, por tanto, su principal ideólogo, que es Cánovas del Castillo, y explicar las principales características de la misma, como es el turno de partidos, manipulación electoral y la base legislativa, que es la Constitución de 1876, ¿vale? Sin embargo, como podéis observar en la primera parte del título, habla de la restauración borbónica 1874-1902. Por tanto, al final tenemos que hablar un poquito de la evolución política en este periodo, que abarca el reinado de Alfonso XII, pero como muere joven, con 28 años, la regencia se continúa con la regencia de su mujer, la reina María Cristina, hasta la mayoría de edad en 1902 de Alfonso XIII. ¿Vale? Por tanto, esa parte habría que añadirla después de especificar al principio lo que es la restauración borbónica con sus principales características. Luego hay que añadir las características generales un poco de la evolución política, ¿vale? Bueno, vamos a avanzando un poco, ¿vale? Bueno, estas son las dos etapas, lo que os he hecho referencia, ¿vale? Está la etapa a la que hace referencia este 7.1, ¿vale? Que es el perfecto funcionamiento del sistema durante los reinados de Alfonso XII y de la regencia de María Cristina, y luego, que ya es tema del siguiente bloque, ¿vale? El bloque 9, estaría la pérdida de la estabilidad, la crisis y la descomposición durante el reinado de Alfonso XIII hasta la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poquito en general de los protagonistas y de las principales características de este periodo, ¿vale? Tenemos que ir un poquito más atrás y explicar por qué se produce la restauración, ¿vale? La inestabilidad del sexenio democrático va a producir un viraje de pues, ciertos sectores de la sociedad, como por ejemplo la burguesía, hacia posiciones más conservadoras. Había fracasado la intentona republicana, lo que había despertado en amplias capas sociales el anhelo de una restauración monárquica sobre dos bases, que era el orden y la estabilidad, ¿vale? Es decir, era el gran anhelo de gran parte de la burguesía y de altas, amplias capas sociales, que necesitábamos un poquito organizar todo ese sistema, ¿vale? Aquí destaca Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo es el principal ideólogo de la restauración y que tiene más importancia en todo este proceso porque fue él el que desde hacía tiempo y fue tejiendo, ¿no? Las características, las circunstancias, fue favoreciendo las circunstancias para que cuando se diera el golpe de Estado, ¿vale? Aunque no era su objetivo, fuera querido, ¿vale? Y era lo que quería en España, ¿vale? Bueno, pues había mejorado a nivel europeo la diplomacia, la figura de Alfonso XII, para que todo estuviera predispuesto para eso, ¿vale? Había redactado incluso un manifiesto, ¿vale? Que lo tenéis también aquí en la presentación, ¿vale? Que es este, no lo voy a leer, es el manifiesto de Sanjust. El manifiesto de Sanjust es muy importante ya que pone en boca de Alfonso XII, que lo utiliza, ¿no? Como una excusa para dar las gracias por las felicitaciones por su cumpleaños, básicamente en el que expone al pueblo español sus idearios religiosos, sus propósitos conciliadores y las bases de la restauración, ¿vale? Cánovas de Castillo, uno de los objetivos que tenía era erradicar el papel tan importante que tenían los militares en la política, ¿no? Veníamos de toda la etapa anterior, desde la subida al trono de Fernando VII, todo el reinado de Isabel II, el sexenio, etcétera, en el que habíamos visto que eran los militares, a través de los diferentes pronunciamientos, los que forzaban el cambio de gobierno hacia un signo o hacia otro, un poco en función de sus intereses. Cánovas del Castillo, cuyo objetivo era el orden y la estabilidad, entendía que tenía que erradicar esa práctica tan común de pronunciamiento en España. Por ello, formó a Alfonso XII como el rey perfecto y una de sus atribuciones sería como general del ejército, es decir, que a través del propio rey encauzaran todos esos intereses, todos esos ansias del ejército. Y por tanto, como quería evitar ese papel protagonista del ejército, no quería que su régimen
este que estaba ideando con tanto cariño y con tanto amor, fuera impuesto a través de un pronunciamiento. Sin embargo, los militares, con Martín Campos al frente, se le van a adelantar y van a realizar un pronunciamiento en Sagunto el 29 de diciembre de 1874, por el cual se va a proclamar rey a Alfonso XII. Cánovas se vio obligado a admitirlo, sin embargo, él entendía que la restauración ya era un proceso que era inevitable y por tanto no perjudicaba al final, ¿no?, sus propósitos este golpe de Estado, ¿vale? Bueno, tenemos que entender que Cánovas del Castillo, por tanto, va a idear un nuevo sistema político por el cual había de regir, pues eso, la antigua monarquía, que estaba, pues, llamada restauración de la monarquía borbónica, ¿vale? Era un hombre muy pragmático y por tanto quería establecer un sistema político estable y sólido basado en el modelo inglés, ¿vale? En la cual se alternaban dos grandes partidos en el poder, ¿vale? Esa doctrina inglesa de la balanza de poderes, ¿vale?, haría que se estableciera, pues, el orden y la estabilidad en el país, ¿vale? Su proyecto se basaba en tres soportes, ¿vale?, que era, por un lado, el rey y las cortes, ¿vale?, como las dos instituciones básicas y legitimadoras de todo el sistema, no solo porque se inventara este sistema, sino que históricamente era lo que suponía la base de todo el sistema. En segundo lugar, el bipartidismo, y en tercer lugar, la Constitución, ¿vale? Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos, ¿vale? Bueno, este es el golpe de Estado, ¿vale? Y esas son las bases del sistema, ¿vale? Uno de lo que hemos mencionado es el bipartidismo, ¿vale? La importancia de... Paso a la Constitución, ¿vale? La importancia de los dos partidos, como tenéis aquí, el Partido Conservador y el Partido Liberal, Cánovas y Sagasta, va a ser fundamental, ¿vale? Bueno, pues tenéis que entender un poquito el origen de estos dos partidos, de dónde vienen y sus características. Ahí tenéis sus características más importantes, en qué son iguales y en qué se diferencian, ¿vale? Tenéis que entender que fuera de estos dos partidos, el resto de los partidos no podía participar en las elecciones, ¿vale? Los carlistas, por ejemplo, pues por anticonstitucionales, los republicanos por antimonárquicos, y se fue un poco deshaciendo de la oposición, ¿vale? Tenemos que entender también que, a pesar de la institucionalización de estos dos partidos y que cada uno tenía un programa político diferente y unas opciones, uno de los aspectos básicos de la restauración es la manipulación electoral, es decir, ahora lo vemos con más detenimiento, pero previamente estaban dispuestos qué candidato tenía que salir y por tanto el juego de la democracia no entraba, ¿vale? Otro de los pilares, como ya hemos dicho, es la Constitución. Una Constitución moderada. La Constitución de 1876 es una de las constituciones más importantes de la historia de España, ¿vale? Y fue el resultado, ¿no?, pues después de unas elecciones y la reunión de unas Cortes Constituyentes que lo redactaron, ¿vale? En lo esencial se basaba en gran parte en la Constitución de 1845, aunque añadía, ahora veremos, algunos de los derechos de la del 69, pero bastante recortados, ¿vale? La gran ventaja de esta Constitución radicaba en su elasticidad, es decir, el articulado va a ser poco preciso, lo que va a ser compatible con gobiernos de muy distinto signo político. Esto hacía que los sucesivos gobiernos podrían cambiar, pues, leyes ordinarias sin tener que cambiar toda la Constitución, lo que le daba al final estabilidad al régimen político, ¿vale? Las características más importantes de esta Constitución son una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, siguiendo la tradición moderada y la teoría canovista, ¿vale? El aumento de las prerrogativas del rey, que entre muchas de las prerrogativas, pues por ejemplo, tenía el poder ejecutivo, nombraba y separaba libremente a los ministros, sancionaba y promulgaba las leyes, convocaba, suspendía y disolvía las cortes, etc. Esto es una de las grandes características de las grandes atribuciones, privilegios o prerrogativas que la Constitución de 76 da al propio rey, ¿vale? Otra de las características es la designación de las Cortes como bicamerales, ¿vale?, con un poder bastante limitado por la figura del rey. Está el Senado, que el Senado es una cámara elitista y conservadora, ¿vale? Si atendemos a la manera de elegir a los diferentes senadores, bueno, pues están los de aquellos vitalicios por derecho propio, porque pertenecían a las grandes riquezas, nobleza, clero y administración española, aquellos que eran nombrados por el rey y aquellos que estaban elegidos, pero solo entre los mayores contribuyentes al reino, ¿vale? Por tanto, era una cámara muy elitista y conservadora, ¿vale?
Por otro lado, tenemos el Congreso, que era electivo, pero tenemos que entender que es importante, ¿vale? La Constitución no va a definir el tipo de sufragio, lo que decíamos antes, ¿no? Esa elasticidad va a permitir que los diferentes gobiernos promuevan o mejoren o cambien las leyes en función un poco de su signo político. Gran parte de todo este periodo va a predominar un sufragio censitario. Hasta 1890, por el cual el Partido Liberal, en el gobierno que se llama el Parlamento Largo, va a establecer el sufragio universal, ¿vale? Sin embargo, tenemos que entender que debido a la manipulación electoral, otra vez, no existía democracia y por tanto estaba predispuesto de antemano quién tenía que salir, ¿vale? Otra de las características de esta Constitución es la Declaración de Derechos. Era semejante en apariencia a la del 69, como he dicho antes, pero estaba muy limitada, es decir, simplemente en la Constitución aparecían como designadas o descritas de carácter de una manera muy general, ¿vale? Pero la regulación concreta era luego se basaba en leyes ordinarias que los diferentes partidos pues retocaban. Por tanto, pues la mayoría de las veces que Cánovas del Castillo va a gobernar va a recortar gran parte de estos derechos, ¿vale? Y el última pata que mencionar de estas de la Constitución sería la Constitución, la religión católica. Ya sabéis que las relaciones con la Iglesia Católica habían ido cambiando, ¿vale? Debido a las desamortizaciones, etcétera. Recordad el concordato de 1851 que había tratado de restablecer las relaciones, ¿vale? Y bueno, y cómo aparece esa relación en las diferentes constituciones, ¿vale? Bueno, estas eran como las patas, como si dijéramos, del sistema, ¿vale? Es decir, un turno de partidos, dos partidos fuertes, ¿vale? Que se fueran turnando en el poder y con una constitución que garantizase todo ese sistema. Pero realmente, ¿cómo funcionaba? ¿Vale? Aquí tenéis una serie de caricaturas y de textos, ¿vale? Que reflejan la realidad, que era la manipulación electoral, ¿vale? Entonces os cuento un poquito cómo funcionaba. Es importante que entendáis y a través de las caricaturas identificar y eso porque es posible fuente, ¿vale? De un problema, ¿vale? Bueno, por tanto, todo el engranaje político ideado por Cánovas del Castillo, llevado a la práctica, se tradujo en una auténtica farsa. La alternancia pacífica en del poder de estos dos partidos se convirtió en cambios de gobierno pactados de antemano. Por lo tanto, es un turno de partidos, ¿vale? Todo esto se basaba en el caciquismo y en el fraude electoral. ¿Cómo se llevaba a cabo esto? ¿Vale? Bueno, tenemos que entender que los dos partidos del sistema se van a relevar en el poder de forma pacífica y se concedían mutuamente pues, plazos razonables de gobierno. El partido que estaba en la oposición aceptaría los cambios de cierta importancia realizados por el gobierno del partido en el poder y se comprometía a mantenerlos cuando le correspondería gobernar. Por otro lado, cuando un partido consideraba que le había llegado el momento de gobernar o dejar de gobernar y pasar a la oposición, lo pactaba con el otro partido y con el rey. El rey entonces, según los poderes que le había dado la propia Constitución, mandaba formar gobierno al nuevo partido, disolvía las Cortes, convocaba nuevas elecciones que, debidamente manipuladas, proporcionaba la mayoría necesaria al partido que empezaba a gobernar. El partido saliente se convertía, por tanto, en oposición y esperaba a que le llegara otra vez su turno para gobernar. Así de fácil funcionaba todo esto, ¿vale? Ahora, ¿cómo funcionaba? Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo electoral, es decir, la cantidad de gente que podía votar, lo que habíamos hablado, o por sufragio censitario o por sufragio universal, no importaba, porque era una gran farsa, ¿vale? Es decir, esa supuesta voluntad nacional reflejada en unas elecciones, expresada a través del sufragio, no importaba, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo eran los pasos previos, ¿vale? Bueno, el primero de lo más importante es que en Madrid, ¿no? Estaba la oligarquía o la minoría política dirigente, pues todos altos cargos, etcétera, que se decidía, ¿no? Lo que tenía que salir. Desde Madrid se comunicaba a los gobernantes civiles de las provincias los resultados que se pretendía obtener en ellas, ¿vale? En cada capital de provincia o cada circunscripción, el gobernador civil elaboraba la lista de candidatos, lo que tenéis ahí en la imagen, que se llama el encasillado, ¿vale? Esto es lo que tenía que salir en cada localidad, ¿vale? Y daba a su vez las instrucciones correspondientes a los caciques locales, ¿vale? Entonces, mediante el encasillado, ¿vale? Esto era este señor, ¿vale? El ministerio de la gobernación o lo que fuera, iba asignando en cada localidad lo que tenía que salir. Y este señor ahora se lo va a avisar a los
caciques, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿vale? Los caciques locales lo que hacía eran personalidades con poder e influencia, o ya fuera porque tenía mucho dinero, prestigio, contactos. Básicamente podían controlarlo por las buenas o por las malas, o a través de ciertos chantajes o por las malas directamente a la población, ¿vale? Esto es lo que... Entonces así lo que hacía era convencer a la gente del voto que tenían que ejercer. En caso de que no fuera suficiente, se hacía lo del pucherazo. El pucherazo básicamente era cambiar los votos, ¿vale? O cambiar los votos directamente en la urna, introducir los votos que querían que salieran, o lo que tenéis en la imagen de que votaran los muertos, ¿vale? Hay un texto muy famoso, que es el que tenéis a continuación, que refleja una historia, ¿vale? De Valentía Almiral, ¿vale? Que ponía aquí, ¿vale? La parte esta que tenéis subrayada. El autor de estas líneas ha visto en muchas ocasiones cómo su padre, a pesar de llevar muertos muchos años, acudía a depositar su voto en la urna, en la persona de un barrendero o de un sabueso de la policía vestido para tal ocasión con un terno prestado, ¿vale? Son muchos las opiniones o los escritos de mucha gente de la época criticando, ¿no? De intelectuales, etcétera, criticando el sistema de la restauración, porque era bastante obvio esta manipulación. Y las labores de los caciques, etcétera, era muy encantoso que los muertos pudieran votar, o realmente que se cambiaran todos los votos, etcétera, ¿vale? Y esto poco a poco, cuando se fue desintegrando el sistema, pues se convirtió como en un gran escándalo, ¿vale? Tenéis que entender que la capacidad de manipulación y fraude era mucho menor en las ciudades, ¿vale? Porque se tenía como menos poder, ¿vale? Menos poder real sobre el control de la gente, ¿vale? Pues esto es como lo más importante. Aquí tenéis varios puntos de vista, etc. Como tenéis en esta gráfica, el sistema político de la restauración, este turno, funcionó perfectamente durante toda esta primera etapa de la restauración, ¿vale? Es decir, tenéis ahí cómo se fueron turnando pacíficamente cada 2-3 años en el poder, ¿vale? Aquí tenéis otras gráficas, ¿vale? En la cual tenéis pues cómo van ganando los conservadores y liberales por años, ¿vale? Y aquí tenéis, ¿vale? Pues la participación de otros gobiernos, de otros partidos en el poder, ¿vale? Pues básicamente. Bueno, todo esto pasó durante el reinado de Alfonso XII, como os he dicho, ¿vale? Que fue el rey que fue preparado para convertirse en rey, ¿vale? Sin embargo, con 28 años murió de tuberculosis, ¿vale? Murió muy joven. Pero, bueno, tenéis que entender que durante esta época funcionó bastante bien, ¿vale? Y se estableció el poder, ¿no? Tenéis que tener en cuenta también una cosa importante, que es durante el periodo de Alfonso XII se puso fin a alguna de las guerras o alguna de las inestabilidades que venían heredadas del periodo anterior, principalmente dos. Por un lado fue la finalización de la Guerra Carlista en 1876. La Tercera Guerra Carlista venía heredada desde el 72 por la elección de Amadeo de Saboya, ¿vale? En vez de elegir, ¿no? Ante la ausencia del rey después de expulsar a los Borbones a Isabel II con el sexenio democrático, ¿vale? En vez de seguir con la rama que tenían en la península ibérica, se decidió buscar en el extranjero un rey, ¿no? Que cumpliera un poquito pues esas características liberales que eran lo que buscaba. Entonces se inició una guerra que va a acabar ahora en el 76. Básicamente por el propio desgaste militar de las tropas carlistas y porque la situación política había cambiado, ya no era la misma, ¿vale? En la restauración en la propia rama borbónica con unas características como Cánovas había ideado, bueno, pues ya no molestaba tanto a los carlistas. Por eso también la nueva capacidad militar del nuevo régimen hizo una serie de campañas que definitivamente acabaron con la guerra, ¿vale? Con la Tercera Guerra Carlista, ¿vale? Y Carlos VII, el pretendiente al trono en aquella época, tuvo que huir a Francia, ¿vale? Aquí va a acabar, como si dijéramos, la amenaza militar carlista, aunque siguieron haciendo algunas incursiones y ellos nunca van a reconocer que no tienen no tienen legitimidad para el trono, ¿vale? Bueno, y el segundo problema que se pone fin en esta época durante el reinado de Alfonso XII será la Guerra de los 10 años en Cuba. Igual, la guerra
empezada en el 68, ¿vale? Va a ser, bueno, enviaron a Martínez Campos y finalmente con la paz de Zanjón, ¿vale? En febrero del 78 se ofrecen algunas concesiones a los rebeldes cubanos, como por ejemplo se van a mejorar las condiciones políticas y administrativas de la isla, pues asemejándolas a la de Puerto Rico, que eran más favorables, y se va a conceder una amplia amnistía que incluía incluso el indulto a los insurrectos y a los desertores españoles, la libertad para los esclavos de las filas rebeldes, las facilidades para que abandonara la isla quien lo deseara, etc. Sin embargo, el problema de fondo no va a quedar resuelto, sino va a quedar aplazado. Al año siguiente se inició lo que se llama la Guerra Chiquita, que fue reducida con facilidad, pero en los últimos, al final, en 1895, con la regencia de María Cristina, tendrá la guerra final que dará lugar a la independencia de Cuba, que solo veremos en el 7.3, ¿vale? Bueno, al morir, como ya he dicho, por tanto, muy joven, Alfonso XII, ¿vale? Se puso como regente su mujer María Cristina, ¿vale? María Cristina tuvo que jurar la Constitución, ¿vale? Aquí se firmó, se estableció lo que se llamó el Pacto del Pardo, que era un pacto entre Cánovas Sagasta y la reina regente, por el cual se seguiría manteniendo las bases de la restauración, el turno de pacífico de partidos, etcétera, ¿vale? Entonces esto aseguró que se fuera dando, ¿no? Pues con las mismas características todo lo que es la restauración, ¿vale? Lo más destacado de esto es que, bueno, pues, lo más destacado, de la restauración durante el periodo de regencia de María Cristina fue el gobierno del Partido Liberal de Sagasta del 85 al 90, que fue el más largo de este periodo, y como tenéis ahí, pues le permitió para desarrollar gran parte de su ideología, ¿vale? Este parlamento largo llevó a cabo algunas de las reformas, como por ejemplo el Código de Comercio, Código Civil, Ley de Asociaciones o una comisión de reformas sociales que permitió, por ejemplo, que las organizaciones obreras se organizaran, la ley de los jurados, la ley de sufragio universal que hemos hablado antes, etc. ¿Vale? Como tenéis ahí un poco, simplemente sería mencionar que es lo más destacado, ¿vale?, de este reinado de María Cristina, ¿vale? Pues la reforma del ejército, libertad de prensa, libertad de asociaciones, de cátedra, etcétera, un poquito lo que supone, ¿vale?, bajo esas características, ¿vale? Pero bueno, ya simplemente ya como colofón al 7.1 sería que poco a poco este sistema empezó a dejar de funcionar, ¿vale? Los partidos dinásticos, conservador y liberal, se van a empezar a fraccionar, bueno, pues aumentan sus tensiones, sobre todo debido a la muerte de los grandes líderes. Cánovas del Castillo en 1897 fue asesinado por un atentado anarquista, ¿vale? Y Sagasta será asesinado tiempo después, en 1903, ¿vale? Perdón, va a aumentar la conflictividad social, los atentados anarquistas, los nacionalismos y sobre todo la guerra de Cuba a partir de 1895, que establece un gran inestabilidad política, ¿vale? Que ya lo veremos en el 7.3, ¿vale? Entonces, este tema, por tanto, ¿vale?, sería hablar de los sistemas de la base del sistema de la restauración, un poquito una introducción de dónde viene, por qué es necesaria una restauración, de la figura de Cánovas del Castillo, que os quede muy clara, ¿vale?, y de las bases, turno de partidos, manipulación electoral y la Constitución del 76. Y luego, a modo de conclusión, entre comillas, tendréis que hablar de la evolución política con principales características del reinado de Alfonso XII, sobre todo hablando un poquito de la tercera guerra carlista y la guerra de Cuba, la primera, la guerra de los 10 años, y por otro lado de la regencia de María Cristina, sobre todo hablando de aquellas reformas más importantes durante el Parlamento largo de Sagasta, ¿vale? Y con esto acabaría el 7.1, ¿vale? Esto se complementa con el 7.2 y el 7.3, que lo hago aparte en otros vídeos para que no quede demasiado largo. Gracias.